De pie. Vamos a ponernos de pie porque vamos a leer este pasaje. Pásame una Biblia, Camilo. Vamos a buscar este pasaje. Es primera de Samuel. Yo te la voy a dar la página. Les doy la página a los que están ahí en internet porque estamos iniciando y apenas mis hermanos están aprendiendo a manejar la Biblia. Es la página 142. 142. Vamos, ya que está ahí, revise que está en el capítulo 17. ¿Ya está ahí? Ok, vamos a leer el versículo 45. Por ahí tiene que estar por ahí 45. ¿Sí? ¿Alguien alguien le faltó? ¿Por ahí? Bien. Ya estamos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Dice así. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, en esta noche vamos a escuchar tu palabra. Te hemos alabado, te hemos cantado, Señor, y está nuestro corazón dispuesto a escuchar tu voz, Señor. Queremos que tú hables en nuestra vida, que tú nos enseñes hoy a través de tu palabra esas riquezas, verdades que vamos a entresacar de este pasaje, Señor, que es uno de los más maravillosos y tremendos que tiene la Biblia. Pero yo quiero, Señor, que tú traigas un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo tome control de este lugar, de este siervo, y que, Señor, salgamos de este lugar edificados, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios de amor y misericordia, te damos gracias y todos decimos amén y amén. Tome su lugar, mi estimado hermano, tome su lugar. A los que están llegando ahí en internet, bienvenidos. Estamos en Iglesia Fiel y Verdadero. Y ya vamos a iniciar y quiero que busquemos el capítulo 17, ahora sí. Y vamos a ir entresacando las verdades, ¿verdad? Hoy vamos a dedicarnos en este único capítulo. Así que no se preocupen de andar arriba o abajo. Vamos a estudiar este pasaje. Ahí donde estábamos. La página 142. ¿Ya estamos ahí? Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí quiero dar un poquito de contexto para quien no conozca la historia. Saúl era el rey de Israel, ¿verdad? Pero anteriormente, en aquel entonces, el Señor mandaba a sus profetas y iban sobre aquella persona y le derramaban aceite y lo ungían como rey. Y escogían: tú vas a ser rey. Y en esa ocasión Saúl era el rey actual, pero Saúl había cometido ciertos actos que Dios lo había desechado. Dios ya no lo quería, entonces manda a profeta Samuel, que es el libro que estamos leyendo, y van con David y lo ungen para rey. Aunque había rey en Israel, lo ungen para rey. Y Dios lo escogió a él. Ya luego vamos a ver esa historia que también está. Todas las historias de la Biblia están tremendas, pero hoy en esta ocasión vamos a ver esta. Entonces Saúl era el rey, ¿verdad? Ya está en su cabeza que Saúl era el rey. Y dice versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle
entre ellos. En su imaginación, mis estimados, imagínense que está el ejército de Israel acá y el ejército de los filisteos de este lado. Ellos eran enemigos, ¿verdad? ¿Ya está ahí? Dice en el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. ¿Cómo se llamaba? Goliat. De Gat, dice, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Los entendidos creen que era alrededor de 2,5 metros. Imagínense tamaño animalón de hombre. Nomás imagínense el tamaño de hombre. ¿Qué te parece, Giovanni? Creo que yo tengo entendido que ya eran 2 metros. Imagínate el tamaño monstruo que salió, porque en aquel entonces había gigantes. Ya luego vamos a ver ese tema. Y dice, y traía un casco de bronce. Fíjese lo que traía de armadura. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía jrebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Fíjese todo lo que llevaba, todo lo que llevaba de armadura, y todo lo que pesaba aquella armadura. Pues aquel hombre, imagínense, se sentía poderoso, se sentía, ¿quién se va a animar? Si a veces cuando uno ha entrado en pleitos, mira al mono y dice, no, pues se tantea uno, ¿no? Si la armo, no la armo, ¿no? Pues que me pongan uno de mi vuelo, ¿verdad? Mire, pero pues si lo hace así. Bueno, los más bravos chaparritos dicen, pues así me la aviento, ¿no? Que es el caso de David. Pero este hombre estaba confiado, pues que era alto, tenía armadura, traía casco, traía una malla. ¿Por dónde le entraban los golpes? Y todavía traía un escudero allá adelante. ¿Por dónde le entraban los golpes? Ahorita pues ya hay arma, ¿no? De lejos le tira y se acabó, pero antes era espada, era jabalinas. Y luego menciona aquí, y se paró en el versículo 8, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogen de entre vosotros un hombre para que venga contra mí. Con uno, mándenme uno, o sea, pues ¿para qué se ponen todos? Vengan uno que pelee contra mí, dice. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y el versículo 10 dice, y añadió el filisteo diciendo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Estimados, esta escena es una de las más tremendas de la Biblia. Pero este gigante en nuestro día a día puede representar problemas, puede representar miedos, puede representar un vicio, puede representar cuanta cosa mala usted quiera poner. De esas veces que usted se levanta y hay una tentación ya latente. Ya hay una situación que está ahí atacándolo usted en su mente, y es una especie de gigante que se levanta y que dice, a ver, vente Giovanni, vamos a ver si me aguantas. Llega el terror nocturno, porque hay personas que tienen terror nocturno, que llega la noche y se levanta ese gigante y empieza a dar voces, a gritar, a ver, no, que muy valiente, a ver, vamos a ver ahorita, y empieza el ataque espiritual. Todo lo que vamos a ver en la Biblia, mis estimados, tenemos que verlo de manera espiritual, porque ya no hay gigantes, lo bueno. Ya no hay gigantes. Pero sí existen gigantes en su mente, sí existen problemas espirituales en su mente, que día con día se levantan a hacerle la guerra a usted. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces nos escondemos, muchas veces no le salimos al frente, muchas veces salimos al frente y nos derrota. Y está este gigante, como no lo hemos acabado, como no hemos hecho la guerra con él, sigue levantando ese gigante todos los días de tu vida. Y está allí,
para atormentarte, está ahí para hacerte la vida difícil, está allí un pasado difícil que no has podido superar, una pérdida humana. Se levanta y te empieza a hablar y dice, ahí está, tú que eso, tú que el otro, te empieza a hablar ahí. ¿Por qué? Porque es el gigante el cual tú tienes que enfrentar. Y vamos a ver cómo la Biblia empieza a desarrollarse y vamos a ver cómo vencen este gigante. Dice, el versículo 11 dice, oyendo el rey, que era Saúl, y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron gran miedo. No fue algo ligero, sino que pues, ¿quién se va a pegar el tiro? Decimos aquí. ¿Quién se va a animar? ¿Quién le va a salir al frente a este gran hombre? Y todo el ejército de Israel tuvieron miedo, se atemorizaron. Y el miedo, mis estimados, es una enfermedad, si quiere decirlo así, que se contagia. Se contagia eso. Usted puede ver el miedo en los ojos de las personas. Cuando están pasando por una situación difícil, se les da el miedo. Se les da el miedo. Y cuando alguien entre nosotros, supongamos ahorita se va la luz, y alguien empieza a gritar, ¿qué pasa? Todos los demás se atemorizan. Algo pasó. No vemos, pero algo pasó. ¿Y qué pasa? Nos atemorizamos. El miedo se contagia. Y ahí ya había contagio de miedo. Ya estaba el miedo ahí. Pero dice que David, en el 17, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos en el tiempo de Saúl. Y este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, o sea, Isaí. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, o sea, los hermanos de David. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el ¿qué? El menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Y dice el 16 que venía pues aquel filisteo, ¿a qué horas? ¿Y por dónde? Y por la tarde. Y así le hizo durante 40 días, imagínense, 40 días gritando y nadie se le arrimaba, nadie se animaba a pegarle el tiro con el filisteo. ¿Cómo se llama el filisteo? Goliat, bien. Entonces dice que Isaí, el papá de estos muchachos, le dijo, hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y esos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y esos 10 quesos de leche los llevarás a jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos como de señal. Dice ahí, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Eso es lo que pensaban, ¿no? Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas, porque era pastor David, lo dejó al cuidado de un guarda, se fue con su cara como su papá le había mandado, y llegó al campamento, y cuando él llegó al campamento, dice, el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel, los filisteos, y el ejército frente a ejército, o sea, los 2 ejércitos frente a frente. Dice, entonces David dejó su carga en mano de aquel que guardaba el bagaje y corrió el ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Cuando él estaba hablando, dice, con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Salió otra vez el gigante, pero esta vez David escuchó. David lo escuchó y dijo, ¿qué pues? Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Aquel hombre se adelanta para abrocar a Israel. Y dicen que al que venciere a aquel gigante, el rey Saúl le enriquecerá con grandes riquezas
y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, ya había hasta premio. El rey le iba a dar hasta su hija, le iba a dar riquezas y le iba a perdonar los impuestos. Estaba tentadora la oferta. ¿Tú te animarías, Ramiro? ¿Cuál? Échame a mí uno primero. Entonces, David les dijo en el 26, que era el hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así será el hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió contra David, se enojó. Y le dijo, ¿para qué habéis descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjese, ya estaban juzgándolo. Ah, tú vienes de chismoso, vienes a ver qué. Ven, cárgate de tus ovejas, tú eres un pastorcito. Tú no eres hombre de guerra. Tú no estás listo para vencer aquel obstáculo, tú no eres nadie. La señorita, tómala. Y dice, váyase allá a cuidar las ovejas, dice. Entonces David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó lo mismo. O sea, y el pueblo decía lo mismo. O sea, ¿qué le van a dar al que venciere? No, pues le van a dar esto y esto. Y fueron oídas las palabras de David que había dicho y le dijeron delante de Saúl. Y Saúl el rey lo hizo venir. Y le dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjese, David, que era un jovencito, le dijo, yo me voy a aventar con el filisteo. Le dijo el rey. Y era un muchacho que no tenía experiencia de guerra. No estaba en el ejército porque no tenía la edad. Y dice Saúl a David, le contesta, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Estimados, a veces también depende mucho de las personas con las quienes nos juntamos. Porque a veces uno está queriendo salir de situaciones, de aquel vicio, no vas a poder, te dicen. Tú no vas a poder, todo el tiempo se está haciendo lo mismo. ¿Cómo vas a cambiar? Ni volviendo a nacer cambias. Pero lo que no saben es que naciendo de nuevo es como las personas cambian. Y yo te animo también que tú consideres aquellas voces que escuchas. Porque no porque sea tu mejor amigo, entre comillas, te esté diciendo una verdad. No porque sea un camarada, no sé por qué sea tu familiar, te esté diciendo la verdad. Porque hay cosas, hay situaciones que tú debes de enfrentarlas. Tú debes tener el valor y la confianza en Dios para enfrentar aquellos temores, aquellos retos que se avecinan a tu vida, aquella situación que estás enfrentando, porque solamente tú y Dios saben cuál es tu problema, cuál es la situación que enfrentas. Si es una enfermedad, tienes que levantarte así como David, con fe. Aún sabiendo que no podía hacerle frente a aquel gran hombre, él se levantó con fe. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Él confiaba en Dios. Él alababa a Dios. Él es el que escribió la mayor parte de los salmos. David los escribió. Y él tenía una relación con Dios íntima. David tenía una relación con Dios íntima a tal grado que él buscaba de su presencia. Él buscaba estar con Dios todos los días, agradándole. Por eso él tenía la confianza de que Dios le iba a dar la victoria. Porque él conocía a Dios. Y dice el 34, David respondió a Saúl y le dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué?
porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Estimados, pelearse con un león, pelearse con un oso, tú, Ramiro. Dice que él era pastor de ovejas, pero él tenía cuidado de las ovejas. Y cuando un león, un oso se llevaba una, lo perseguía a palos, a pedradas, le quitaba la oveja y todavía lo mataba aquel animal. Nosotros con trabajos corremos a los chuchos, a los perros. Y si se nos deja venir, ya no saben ni qué hacer, ¿no? Lo echamos para atrás, pero este hombre, David, ya tenía experiencia con eso. Y así, como maté al oso y al león, así voy a hacer con aquel incircunciso, con aquel filisteo. Dice, añadió David en el 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, fíjese la confianza, él también, ¿qué dice? Me librará, fíjese la fe de David. ¿Y nosotros qué hacemos? No, pues, no sé si Dios me vaya a ayudar con esto, porque es algo muy difícil. No, yo no sé si Dios puede ayudarme con esta enfermedad, porque pues ni dinero tengo. No, pues es que pues no tengo cómo ayudarme, no tengo trabajo. Y empezamos con un espíritu de queja. Pero David dijo, él, ¿cómo dice ahí? Él también me librará de la mano de este filisteo. Él tenía la confianza puesta en Dios. Él tenía la esperanza puesta en Dios. Y así usted y yo tenemos que tener siempre esa esperanza puesta en Jesús, que Él es nuestra única esperanza, estimados. Entonces el rey Saúl le dijo, bueno, pues ven y que Jehová esté contigo. Saúl, el rey, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza y lo ciñó David de su espada sobre sus vestidos y le dijo, a ver, camina, porque nunca había hecho la prueba David. Y David le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Qué interesante este pequeño versículo, porque el rey cobarde, el rey tenía que haber salido, porque dice la Biblia que el rey era un hombre grande, Saúl también era de gran estatura, era de hermoso parecer, era robusto el hombre. Él tenía que haber salido con aquello, pero no, le dijo, toma, tú ponte mi armadura y anda, ve tú y lucha. Y a veces, estimados, escuchamos personas que nos dicen, mira, yo le hice así, mira, hazle como yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquí, yo hice allá, no estés sufriendo, yo me conseguí otra mujer y mira tú qué. Y empezamos a escuchar consejos de otros que aparentemente le funcionaron. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios en esto. Yo hoy subí una imagen que decía, tal vez yo no te he contestado la oración, pero lo importante es saber qué es lo que Dios está haciendo a través de este proceso, de esta situación que tú estás enfrentando. Porque es ahí donde Dios te está probando, es ahí donde Dios está viendo tu fe, donde Dios está viendo si tú le obedeces o no le obedeces, o estás aquí solamente por el café. Pero lo que Dios quiere ver es tu obediencia, quiere ver que tú tengas esa fe, y vas a ver que en cualquier momento Él te va a dar la victoria, pero necesita ver tu fe. Eso hablamos hace unos días, ¿no? Acerca de la fe, que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Entonces dice, el versículo 40, ¿verdad? Dice, y tomó su cayado en su mano, o sea, una vara que usaba para las ovejas, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Se fue con lo que él tenía. Solamente agarró sus 5 piedras, su honda, su morral, su cayado, y dijo, vámonos. Yo me le voy a pegar al tiro con este hombre. Imagínense, ir con piedras a la guerra, con aquel que está lleno de armadura, que trae una espada, quién sabe qué tanto de larga, alto. ¿Qué oportunidad tenía David contra el gigante ese? Ninguna. Un espadazo y lo partían dos.
Y a veces nosotros no tenemos oportunidad. Hay problemas que aparentemente son imposibles para nosotros. Y muchas veces, al tener un problema tan difícil, mis hermanos, reducimos a nuestro Dios. Creemos que Dios no va a poder con aquello. Se nos olvida que para Dios no hay nada imposible. Se nos olvida que para Dios no hay nada imposible. Que cuando estamos en sus manos, que cuando estamos en su voluntad, Él va a hacer lo que tenga que hacer para lograr aquello que para ti es imposible. Pero Él quiere que tú tengas fe y que te muevas con lo que tú tienes. Con lo poquito que tú ya aprendiste, Él quiere que haga las cosas. Que no te quedes ahí esperando que alguien más venga y derrote tus problemas, porque no. Tú tienes que enfrentarlos y Dios te va a dar la victoria. Sea cual sea la situación, mis amados, Dios tiene la última palabra. Pero tenemos que buscar ¿en quién? En Dios. Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, dice, porque era un muchacho y era rubio y de hermoso parecer. Dijo, no, pues este muchachito, ¿qué viene a hacer este muchachito acá? Y dijo el filisteo a David, ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos? Yo soy un perro, dice. Y maldijo a David por sus dioses, lo maldijo. Dijo luego el filisteo a David, perdón, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Estimados, ya estar delante de aquel filisteo, ya estaban frente a frente. Imagínense la voz de aquel filisteo que tenía. Si hace rato que entró Giovanni y que dijo, ok, buenas noches, ¿qué dices? ¿Cómo hablo otra vez? Hoy nomás, ve cómo trae el... David, Giovanni, hazme un favor. Grita esto. ¿Soy un perro? Grita así. Grita como... Pero grítalo así con violencia. Soy un perro. Para que vengas con un palo, dile. Así como grita en la casa, dice. Porque si ese hombre grita, olvídese. Yo estaba allá en el cuarto y dije, ¿para quién llegó? Dije, ¿a quién llegó? Ahora imagínense este filisteo, con una espada, con un casco, enorme el hombre, gritando delante de ti, viéndote así hacia abajo y burlándose de ti. Estimados, cualquiera de nosotros estuviéramos con temor, estuviéramos atemorizados. La vida, mis estimados, trae muchas subidas, bajadas, sabores, insabores, colores, de todo tipo. Lo que el Señor quiere en esta noche es que usted esté consciente de que nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, a gigantes. Lo que el Señor quiere hacer en esta noche es de que usted tenga lo suficiente fe para enfrentar ya el gigante que usted tiene. Todos nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones, pero yo no puedo ir a su casa y enfrentar el gigante por usted. Lo tiene que enfrentar usted. Hoy aquí estamos bien contentos, ¿sí? ¿Cuántos están contentos hoy? 2, 3, 4, 5. Alan, ¿estás contento, Alan? ¿Sí? ¿Y usted también? ¿Allá Luis está contento? Todos estamos contentos. Pero cuando llegan situaciones difíciles a nuestra vida, es ahí donde se nos quita la alegría, el gozo. Acaba de partir un compañero de ahí del mercado, triste. Lo acabamos de ver yo hace unos días también ahí con la creceré con tus hermanos y saber que ya no está, es triste. Si yo me siento triste, ahora la familia. Ustedes ya saben lo que es eso. A mí me ha tocado enterrar a mis abuelos, también ver a mis abuelos. Es triste. Y hay situaciones, estimados, que no se acomodaron, que no se resolvieron, y que a veces llega el diablo y empieza a darte guerra con pensamientos así.
tú no hiciste con tu papá esto, tú no hiciste con tu abuela esto, tú no hiciste aquello. Empieza a bombardear. Hay un pasado terrible, un pasado triste en nuestro corazón que no hemos podido perdonar, no hemos podido dejar y que está atormentándonos. ¿Qué hacemos muchas veces? Nos vamos a dormir. ¿Qué hacen los de allá afuera? Se emborrachan para no sentir aquello. Otros golpean. Pero lo que Dios quiere es de que tú te enseñes a enfrentar tus problemas. Todo lo que está en la Biblia es para que usted aprenda. Son enseñanzas que están allí para que usted las aplique. Y si David se le puso al frente a este gigante, usted también puede hacerlo. Dice que le contestó David esta frase tan célebre que lo leímos al principio. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esta frase, mis amados, la debemos de acuñar en nuestro corazón. Y que cuando venga ese problema, tú digas: tú vienes a mí con esta enfermedad, tú vienes a mí con este problema, tú vienes a mí con esta situación, pero mira, y diga: no, hombre, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oh, hermano, cuando usted empieza a hablar con su boca, cuando usted empieza a declarar las palabras de Dios, empieza a crecer su fe y empieza a tomar confianza. Pero usted tiene que practicar. ¿Usted había leído esta frase? ¿No? Esta frase, acúñela, guárdela, búsquela en el teléfono, en el celular, guárdela, escríbala y recuérdala. Porque así le dijo David: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, no dijo con piedras, no dijo así, ¿no? Yo vengo a ti, no, ni con palos, dijo no. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová, dice el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de todos los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjese. Y toda la tierra va a saber que hay Dios en Israel. Vencer a aquel gigante. Imagínense lo que se iba a escuchar. Si aquí se agarraron a trancazos en el puente, nos dimos cuenta. Nadie ganó. Pero imagínense que hubiera ganado uno otro. Aquí le ganaron a Julano. Es bravo aquel, ¿no? Pilis le ganó aquel, es bravo. ¿No? No, pues que allá no, se agarró trancazos. Que le dicen el Julano y que va que viene, se hace un grande el rumor. Ahora saber que David, que era hombre chaparrito, le ganó a un gigante. Nadie más pudo haberlo hecho más de que Dios. Y aquí dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y hoy, el día de hoy, mis estimados, sigue siendo una prueba clara que hay Dios en Israel. Vea, cuántas veces nos hemos bombardeado, los han querido destruir y no le pueden hacer nada. Ese va a ser un tema también tremendo al final. Algún día vamos a tocar ese tema que está interesante. Pero lo que podemos ver es de que Dios sigue siendo fiel con Israel. Y que gracias a Jesús, usted y yo pudimos participar de las promesas que hay en la Biblia. Que podemos invocar el nombre de Jehová en nuestras vidas. Gracias a Jesús. Porque si nosotros no tuviéramos a Jesús, no tuviéramos Dios, no tuviéramos nada. Pero hoy usted tiene a Dios. Hoy Dios está con usted. Hoy usted puede enfrentar cualquier situación, pero tiene que hacerlo con fe. No con espada, no con palo, no, con la fe. Y dice, y sabrá toda esta congregación, todos los que estaban reunidos, que Jehová nos... ahí está, vea. Me lo lee Giovanni con esa voz de trueno que traen, el 47.
Ahí está. Dios no nos va a salvar con una espada, dice, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él nos entregará en nuestras manos. Cuando usted tenga un problema, hermano, entrégueselo al Señor. Señor, te entrego este problema. Yo no voy a pelear ya con este problema. Te lo entrego a ti. Tú lo vas a enfrentar, porque de ti son las batallas. Ya no soy yo con Pablo, ya no me voy ahora con el vecino de que me robó. No. Hay que entregar las cosas al Señor. Y hoy vamos a hacer eso. Vamos a entregar eso al Señor. Esa carga, ese problema, ese hijo, esa situación que está enfrentando usted, se la vamos a entregar al Señor para que Él pelee esa batalla. Y para que usted vea que hay Dios, que existe Dios, que Dios le va a dar la victoria a usted, pero necesita que tenga fe en Él. Dice aquí, y aconteció en el 48 que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, imagínense aquel toro corriendo, ¿no? Así, mire, imagínense aquel corriendo hacia David. Dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo, ¿en dónde? En la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Toda la armadura que traía el hombre, y con una piedra le atinó al lugar donde no tenía protección. Imagínense el gigante corriendo, David corriendo, era imposible que le atinara. Tenía que haber sido Dios dirigiendo esa piedra. Solamente Dios podía dirigir esa piedra. Dice, y así venció David al filisteo con una honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Es tremendo eso. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué creen que hicieron? Huyeron. Si ese era el mejor hombre y lo mataron con una piedra, lo derribaron, ¿qué va a hacer con nosotros? Y así usted, una vez que usted vence a ese gigante, estimados, ya no le van a querer hacer frente de sus demonios. Y si se llegase a parar otro gigante, usted va a tener ya la confianza puesta en Dios, que Dios le va a dar la victoria. Porque eso es lo hermoso del caminar cristiano, que conforme usted va caminando, usted va aprendiendo a confiar cada vez más en Dios. Y las cosas que pasan a su alrededor ya no le van a asustar, porque usted ya confía en Dios. Y se va a acordar de aquella vez que Dios le dio aquella victoria, que Dios me puede dar también esa victoria. Pero eso es un caminar constante. Dice, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron, salud, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo, la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Estimados, David tuvo una gran batalla, David tuvo una gran victoria. Escuché esa frase hace unos días, que entre más grande sea la batalla, más grande es tu victoria. Entre más grande sea la batalla que estás atravesando, más grande va a ser esa victoria. Pero tenemos que seguir siempre al Señor. Tenemos que tener la confianza siempre puesta en el Señor. Así como David. Tú vienes contra mí, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Estimados, que el Señor añada bendición y salud a su palabra. Que esta palabra encuentre cavidad en su corazón y que cuando usted se esté enfrentando
aquella situación difícil, recuerde esta cita. Recuerda a David que venció a este gigante. Y yo sé que el Señor ya está haciendo algo en usted. Y hoy en esta noche vamos a terminar de esta manera. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar ya nuestra Biblia. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a terminar haciendo una oración. Pero quiero que en ese momento usted cierre sus ojos. Que usted incline su cabeza. Esto que de inclinar es en reverencia al Señor. Pero ¿para qué vamos a esta oración? Esta oración usted la va a hacer entregando ese problema que usted tiene al Señor. Todos y cada uno de nosotros tenemos situaciones difíciles, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones de emociones, situaciones, no sé, legales. Pero hoy en esta noche tú tienes una oportunidad para entregárselas al Señor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Quiero que en este momento tú pienses en ese problema, que tú pienses en esa situación que se está pasando, que usted esté consciente del problema grave que usted tiene. Y si no tiene ningún problema, qué bueno. Pero hoy en esta noche es oportunidad para entregárselo al Señor. Aquella tristeza, aquel dolor profundo, aquel pasado que le marcó a usted, hoy en este día es el momento de entregarlo. Es el momento de entregarlo en las manos del Señor para que el Señor le dé la victoria. Hoy tiene que enfrentar esa situación de hoy en adelante con fe. Cualquier situación que usted atraviese de hoy en adelante, que la pueda enfrentar con la fe, pero con la fe puesta en el Señor. Señor, hoy en esta noche entregamos a ti este problema que tengo, Señor. Dígalo usted con sus labios, mis estimados. Hoy en esta noche te entrego esta enfermedad, según lo que usted sea, lo que usted tenga. Esta situación difícil la pongo en tus manos, Señor. Porque ya me di cuenta que yo no puedo. Ya me cansé, Señor, de esa situación, de ese problema. Pero hoy quiero entregarlo en tus manos, Señor. Quiero que tú me ayudes con este gigante, el cual yo no puedo vencer. Pero Padre, tú sí puedes vencerlo. Te ruego que me dé la fortaleza, que tú me des, Señor, la astucia, que tú me des la fe necesaria para derrotar a ese gigante, para enfrentarlo con valor, para enfrentarlo con la fe, pero con la fe puesta en ti, Señor. Hoy en esta noche, Señor, te damos gracias porque tú peleas nuestras batallas, porque tú eres el que traes y que das la venganza, tú eres el juez justo, Señor. Hoy en esta noche queremos descansar en ti, Señor. Queremos, Señor, orar, dándote gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, rogándote, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, a los que están aquí presentes y a los que están por internet escuchándonos, para que se den cuenta también que ese problema que están enfrentando, lo enfrenten contigo, Señor. Que aquel gigante que se levanta todas las mañanas, tengamos la fortaleza y la fe puesta en ti, Señor, para que tú lo derrotes, Señor. Para que tú diriges esa piedra y derrotes a nuestros gigantes, a nuestros adversarios. Te damos gracias en esta noche, Señor, y te bendecimos, y te damos todo honor, y te damos toda gloria por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pues que el Señor les bendiga, mis amados. Un aplauso al Señor, que Él vive y reina. Saludados unos con otros, que Dios les bendiga. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Salúdense unos con otros, mis hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Quieren pasar los niños? Sí, hermana.